3, 2, 1. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de CECMA, en el que vamos a hablar, como indica el título de la sesión, realidades, necesidades y seguimiento de largos supervivientes de cáncer de mama. En primer lugar, gracias a todas las personas que estáis conectadas, faltaría más. Confiamos en que sea de vuestro interés. Gracias a los expertos, por supuestísimo. Doña Tarsila Ferro, directora de Innovación y Calidad del Instituto Catalán de Oncología, doctor Josep Borràs, coordinador científico de las estrategias en cáncer del Sistema Nacional de Salud, y don Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de la Asociación Española de Oncología Médica. Gracias a la Sociedad Española de Oncología Médica por dar su apoyo institucional a este webinar. Y, por supuesto, a Pfizer por su colaboración. Para que podamos estar hoy aquí, claro, porque sería imposible. Les indico que pueden enviar sus preguntas a través del chat disponible. El hecho de que hoy hablemos aquí del abordaje de larga supervivencia, desde luego es una suerte. Y es que quiere decir que la mayoría de los tumores de mama tienen hoy tratamiento y curación, pero junto a ello, es decir, que en ocasiones hay secuelas, hay impacto en la calidad de vida, hay miedo a veces, hay un ámbito emocional que tiene que ser atendido. En definitiva, hay necesidades que surgen tras el periodo de tratamiento activo que han de ser tenidas muy en cuenta. En el anterior webinar hablamos sobre cómo en este escenario de pandemia había sido necesaria la reorganización de servicios, de protocolos, la promoción de consultas virtuales y cómo era necesario manejar situaciones de inseguridad que se generan en los pacientes oncológicos en una situación de permanente cambio y alerta ante el riesgo de contagio. Desde CECMA quisimos testar entre las mujeres de nuestras asociaciones cómo estaban viviendo esta situación, sin ningún otro ánimo que el de saber realmente, de primera mano, qué les preocupaba, tanto a las que estaban en proceso de tratamiento como a aquellas que ya han pasado la enfermedad y siguen sus revisiones, que eran el 70% de las que contestaron la encuesta. Por eso traemos hoy aquí estos resultados, porque ellas son mujeres supervivientes, largas supervivientes en muchos casos, y con ellos queremos introducir la sesión muy brevemente. Contestaron a la encuesta 400 mujeres que pertenecen a las 47 asociaciones integradas en CECMA. A un 24% de las mujeres encuestadas con cita programada le han cancelado alguna de ellas y a un 39% se la han retrasado. En cerca de la mitad de las mujeres que han visto retrasadas sus citas, el retraso superó a los 3 meses. La opción de hacer una revisión telefónica se ha ofrecido al 60% de las mujeres a las que se les ha cancelado la cita. Sin embargo, la mayoría de las que han realizado un seguimiento vía telefónica aseguran haber encontrado falta de cercanía, una atención insuficiente a su caso. Asimismo, se citan otras dificultades como el cambio de oncólogo, la imposibilidad de revisión o un retraso de hasta 5 meses para la revisión. Cuando las citas no han sido canceladas, la gran mayoría de los casos de las mujeres han acudido a su cita, el 76,5%. Sin embargo, 1 de cada 3 ha manifestado que ha acudido con miedo, principalmente al contagio, claro, y un 8% ha expresado que su mayor miedo ha sido no poder acudir acompañada. Hoy también hay otros datos que les comento para que tengan la visión general sobre las personas que estaban en tratamiento. Entre las encuestadas, un 30% había iniciado un tratamiento antes de la pandemia y de ellas el 88% lo continuó. Además, destaca que a la mitad de las mujeres encuestadas que tenían programado un tratamiento quirúrgico se lo han retrasado. Y a modo de conclusiones generales, en lo que se refiere a la atención recibida, durante la pandemia un 65% afirma que fue adecuada. No obstante, más de un 50% reclama habilitar circuitos independientes para pacientes oncológicos y más de un 25% contar con pautas de adaptación a los cambios emocionales y al manejo de las inseguridades en situaciones como la vivida. Las pacientes también destacan otras áreas de mejoras, como una mayor previsión, mantener las citas pendientes y más información sobre la reanudación de citas y revisiones.
Probablemente la pandemia nos hace revisar también en el ámbito de la larga supervivencia los protocolos y evaluar las necesidades de las mujeres. Y sin más dilación, si les parece bien, le vamos a dar la palabra al doctor Josep Borràs. ¿Podemos hablar, doctor Borràs, de éxito en las tasas de supervivencia en cáncer de mama, pero también de reto para el sistema? ¿Es aún más reto en un escenario de pandemia? ¿Cómo abordamos la larga supervivencia desde la estrategia en cáncer? Tiene 5 minutos y esperamos ansiosas toda su respuesta. Bien, muchas gracias. En primer, muchas gracias a FECMA por la invitación y para participar aquí, ¿no? Ciertamente, si miramos el cáncer de mama en una perspectiva de 30, 40 años, realmente la historia del cáncer de mama es una historia de éxito, ¿no? Hemos pasado de cifras de supervivencia relativamente moderadas, ¿no?, a cifras de supervivencia del 90% a los 5 años, ¿no?, o el 85% a los 10 años. Es decir, cifras en comparación con los otros tumores, pues de las más altas, ¿no? El problema es que, obviamente, pues todavía nos queda un camino por recorrer, porque ciertamente, bueno, a todos nos gustaría que esto fuera, digamos, una enfermedad crónica y que el riesgo de morirse por cáncer de mama pues fuera muchísimo más limitado o que fuera cero, ¿no? Y también, por otro lado, yo creo que también es importante tener en cuenta que el hecho de que las mejoras terapéuticas introducidas, las mejoras en el diagnóstico precoz, etcétera, tengan este impacto tan positivo en términos de supervivencia, han hecho emerger otras necesidades y otras percepciones, ¿no?, como puede ser la problemática del largo superviviente, la problemática de la calidad de vida, los efectos adversos del tratamiento, cosas que probablemente en los 90 pues eran temas menores, ¿no?, temas que lo más importante era ver si el tratamiento podía ser efectivo o no, pues ahora son enormemente relevantes, ¿no? La calidad de vida, la percepción, el impacto psicológico, la relación con la pareja, la sexualidad, etcétera. Todas estas cosas que realmente yo creo que hemos empezado a hablar desde hace ya bastantes años, ¿no?, afortunadamente, pero que realmente para el sistema sanitario suponen un reto, ¿no?, porque habitualmente eran cosas que teníamos veamos, que no les dábamos tanta importancia como ahora tienen, como se percibe. Yo creo que esto ha hecho cambiar tanto a los profesionales como a las pacientes, ¿no? Y ha sido un aprendizaje hasta cierto punto conjunto, ¿no? Estos aspectos positivos, y yo creo que todavía más positivos, porque como seguro que después nos comentará el doctor Álvaro Rodríguez Lescure, pues las perspectivas terapéuticas de mejora de tratamientos pues continúan avanzando, ¿no? Pero el problema de todo esto es que la pandemia nos ha venido a recordar, ¿no?, que tenemos un sistema que es frágil, ¿no?, que tenemos un sistema que tiene, digamos, un límite a la capacidad de respuesta de desafíos como los que como ha planteado la pandemia, pues muy, muy limitado y además fácilmente desbordado, ¿no? Todo el mundo recuerda pues ahora que hace un año, ¿no?, pues esto del virus era una conversación así poco circunstancial, ¿no? Y en un mes, ¿no?, de repente, bueno, en fin, no sabíamos qué hacer, ¿no? Y durante mucho tiempo yo creo que la respuesta más razonable a muchas de las preguntas que se planteaban los oncólogos y que se planteaban los clínicos era que no sabíamos, ¿no? Entonces íbamos respondiendo como íbamos mejor sabiendo, ¿no? Realmente yo creo que la segunda ola realmente se ha respondido un poco mejor, ¿no? El impacto sobre el sistema sanitario ha sido, digamos, más limitado, al menos en las comunidades autónomas, en que tuvieron picos muy elevados en la primera ola, ¿no? En otras comunidades autónomas, como antes comentábamos con el doctor Rodríguez Lescure, pues quizás al principio se reaccionó bien y ahora pues han tenido un mayor impacto, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ahora tenemos más certezas, ¿no? Sabemos más cosas de cómo reaccionar, ¿no? Y la lástima es que a veces lo que sabemos pues no lo aplicamos, ¿no? Esto nos pasa en muchos tratamientos médicos, ¿no?, que sabemos lo que hay que hacer, pero el paciente o la circunstancia a veces cuesta de que se aplique, ¿no? Y yo creo que en esto también hay que decir que a veces pues todos sabíamos lo que se tiene que hacer, pero realmente es difícil de aplicar. Yo creo que hay un par de cosas que a mí sí que me gustaría en positivo, ¿no?, de toda esta historia. Yo creo que el sistema sanitario ha ido relativamente muy rápido. Para mí, sinceramente, aunque se ha dicho muchas veces, pensar que en un año hemos tenido una vacuna efectiva y además muy efectiva, pues es una cosa que, bueno, yo creo que coincido con mis colegas que probablemente hace un año nadie hubiera pensado que esto iba a ser posible, ¿no?, y que se estuviera aplicando, ¿no?
Entonces, me parece que esto también es importante, de que el sistema de investigación, el sistema sanitario, después se cambiaron cosas, se cambiaron protocolos. Ha habido un impacto, como usted ha comentado, a partir de la encuesta con las mujeres de las asociaciones, un impacto importante, ¿no? Pero realmente un mínimo de actividad se ha podido mantener, o si se ha perdido, se ha podido recuperar, ¿no? ¿Qué impacto esto va a tener en la salud y en el pronóstico de las mujeres? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero un impacto habrá, ¿eh? Esto tampoco, no. Yo creo que lo más realista es pensar que esto no es gratis, ¿no? Pero ciertamente sí que creo que como sistema sanitario hemos de pensar qué es lo que debemos hacer en los próximos años. En este sentido, en la estrategia, pues nos hemos planteado algunas iniciativas, ¿no?, de tratar de proteger el sistema sanitario mejor y yo creo que también de hacer un esfuerzo de incrementar los recursos dentro del sistema sanitario, ¿no? Porque yo creo que una de las principales cosas que hemos aprendido es que con lo que teníamos no es suficiente, ¿no?, para retos como los que se plantean y que probablemente se pueden plantear y para evaluar también las consecuencias, ¿no?, de todos estos tratamientos. Por lo tanto, hombre, yo creo que tenemos que decir que hemos sido capaces de responder, probablemente con el grado de certidumbres que teníamos, pues bueno, de una forma aceptable. Lo que no podemos es estar contentos, ¿no? Y hemos de pensar que el reto que se nos plantea ahora es considerable. Hemos de reconstruir cosas que han dejado de funcionar, ¿no? Tratamientos que probablemente se han retrasado, ¿no?, etcétera, ¿no? Y esto pues habrá que ver qué consecuencias tiene. Pero bueno, yo también pienso que en términos positivos, ¿no?, la vacuna, la vacunación, etcétera, y todo el contexto de volver a medidas restrictivas para rebajar la interacción social, pues pueden hacer que en unas semanas realmente el impacto de la pandemia vuelva a una situación más normal y más manejable y en unos meses pues más controlada, ¿no? Pero yo creo que sí que estaría bien de que aprendiéramos de lo que ha pasado. Muchas gracias. Ojalá y así sea. Gracias, doctor Borràs. Bueno, pues le queremos agradecer al doctor Álvaro Rodríguez Lescure, el cual conocemos por los cursos de verano de mi querida Federación de FECMA, todos los veranos, al igual que el doctor Borràs, y le queremos agradecer muchísimo el que participe en este webinar. Bueno, cambian las necesidades de las pacientes tras el cáncer, doctor Lescure. En el ámbito clínico, ¿qué necesidades se plantean y cómo deben ser atendidas? Bueno, muchísimas gracias, Ana, y bueno, para mí siempre es un agradabilísimo placer, ¿no? Y casi hasta estar en un oasis ahora mismo, ¿no? Aquí tan agradable, ¿no? Dado el panorama que hay ahí fuera, ¿no? Y que respiramos fuera, ¿no? Y gracias de verdad por contar conmigo, ¿no? Bueno, yo creo que las necesidades cambian y surgen pues porque la patología evoluciona y como ha señalado muy bien Josep, los últimos años, las últimas décadas en Occidente, indudablemente el estatus de lo que suponía tener un cáncer de mama en los últimos años pues ha cambiado muy favorablemente en términos evidentemente de conseguir más mujeres vivas a más tiempo y una legión de supervivientes, ¿no?, incomparablemente superior a la que teníamos a lo mejor hace 20, 25, 30 años, ¿no? Esto es indudable, ¿no? Bueno, yo siempre digo que bendito problema, si esto es un problema, ¿no? Bienvenido este problema, ¿no? Pero evidentemente genera unas nuevas situaciones y es efectivamente si entendemos el cáncer, yo creo que como cualquier patología, pero especialmente el cáncer, como un continuo, tenemos que tener en cuenta, claro, que se diagnostican pacientes, algunas sintomáticas, otras por la vía del cribado, se diagnostican, se estudian, se tratan, se aplican tratamientos a cada situación y tratamientos que en cualquier caso nunca son sencillos. Otra cosa es que vayan siendo más eficaces y cada vez queremos que sean más eficaces, pero a nadie se le escapa que nunca una cirugía es un tratamiento baladí, ni una quimioterapia, ni una radioterapia, ni tan siquiera una hormonoterapia. Me parece como más suave cuando realmente acciones a largo plazo en muchas veces casi a veces mayores, ¿no?, que la quimioterapia, ¿no? Y todo esto genera pues una población importante de pacientes que, bueno, que pasan a engrosar en ese continuo pues una lista enorme de pacientes que viven y sobreviven a la enfermedad, que son objeto de un seguimiento, lógicamente, en las consultas correspondientes, ¿no? Seguimientos para detectar las recaídas locales, pero también las sistémicas, para hacer prevención de nuevos tumores, etcétera. Por lo tanto, es prolongado y especialmente porque algunos tratamientos son muy prolongados. Por ejemplo, la hormonoterapia, ¿no?
Y luego, por supuesto, una tasa pequeña, pero aún muy significativa de pacientes va a recaer antes o después a lo largo de los años. Dentro de ellas también podremos identificar algunas largas supervivientes también, menos, evidentemente, dentro de las metastásicas, pero ahí están también, ¿no? Por tanto, yo creo que se generan un montón de necesidades y que, bueno, a nadie se le escapan, ¿no? Consecuencias directas de la cirugía y que hay que tratar y manejar y prevenir desde el primer momento, desde problemas mecánicos articulares, el dolor en la cicatriz, o los hombros dolorosos, la molla dolorosa, el linfedema, ¿no? Problemas de salud articular, el propio reumatismo de la quimioterapia, no digamos ya las atromialgias de la hormonoterapia, alteraciones y distorsiones corporales con implicaciones físicas, pero también sobre todo psicológicas, no solo la mutilación o la cirugía, sino por ejemplo la ganancia ponderal, todas las consecuencias, también no solo psicológicas, sino también físicas, no tanto de la menopausia en sí, sino sobre todo de la menopausia precoz, que a veces no es la menopausia inducida por los tratamientos, lo mismo que una menopausia más fisiológica, ¿no? Las consecuencias todo el panorama relativo en las mujeres jóvenes a la fertilidad. Problemas también de anticoncepción, problemas, como señalaba Josep, también de sexualidad, muy relacionados también con el tratamiento sistémico, la quimioterapia y especialmente con la hormonoterapia y esa menopausia inducida, problemas vaginales importantes que condicionan la vida, la libido, la sexualidad, la relación sexual y también el entorno afectivo y psicológico que supone las relaciones de pareja, ¿no? No hablemos también, pues bueno, también otra consecuencia muy importante de la menopausia precoz, inducida también por tratamientos, y de la menopausia extrema, pues como es la salud ósea, la osteoporosis, las fracturas. Por lo tanto, hay una franja tremenda de intervención y de prevención, pero sobre todo yo creo que hemos aprendido en los últimos años, yo creo que ya mucho tiempo, ya la mayoría de los oncólogos médicos, especialmente en cáncer de mama, también a promover ese tipo de intervenciones en la paciente que está viva y en seguimiento. Y sobre todo algunas que son destacadísimas y son muy relevantes, ¿no? Como promover toda la cultura de la adquisición de hábitos saludables en lo que se refiere a dieta, a comer adecuadamente, invirtiendo, como lo digo a los pacientes, esto no es importante aquí y ahora y en este momento ni en este mes, pero sí para los próximos 30, 40 años de tu vida, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y por supuesto la actividad física, el gasto metabólico, esencial en la prevención, en la supervivencia, en la mortalidad, pero también en el tratamiento de las secuelas y de muchos efectos secundarios, ¿no? Todo esto engloba, yo creo que una manera de aproximarse a la paciente con cáncer de mama o al paciente con cáncer de mama, el superviviente o largo superviviente, desde mi punto de vista, con la única mentalidad que se puede hacer en la medicina. Yo creo que esto es así, es la medicina integral, ¿no? Quiero decir, la atención médica es muy integral y tiene que contemplar un montón de partes, de puntos de vista de una esfera que influyen mucho en la vida de las pacientes y que, por fortuna, insisto, constituyen un problema, entre comillas, pero que es maravilloso problema porque tenemos cada vez más supervivientes, ¿no? ¿Dónde se debe hacer esto? Es muy importante. Yo creo que en los últimos años hemos aprendido que tiene que integrarse sí o sí la atención primaria, que decía el médico de familia, el especialista de medicina de familia y comunitaria, es esencial porque las pacientes vivas a largo plazo, ya que han terminado tratamientos, tienen que destetarse de los hospitales. Su lugar natural de atención ha de ser el ámbito de tu médico de familia, de atención primaria. Lógicamente con mecanismos de interconexión directa, rápida, eficaz, con especializada en el hospital cuando haga falta, desde especializada en primaria, ¿no? Pero a largo plazo y sobre todo habiendo terminado tratamientos, sobre todo hormonales, yo creo que es muy importante el ámbito de la medicina familiar y comunitaria y eso exige también pues entrenamiento, educación. No soy yo muy amigo de las consultas monográficas en este ámbito, porque yo creo que esto es una parte de la atención normal de una paciente que a lo mejor también pues, necesita atención pues, por su hipertensión o por su diabetes o por cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos trabajando en los últimos años, también desde SEON y otras sociedades se ha promovido mucho pero creo que falta mucho todavía para a nivel nacional poder decir que, bueno, pues qué voy a decir ahora mismo en un sistema también nacional de salud que está absolutamente machacado y especialmente yo creo que hay que destacar la situación de la atención primaria en nuestro país, que está devastada, desarmada hace mucho tiempo y bueno, con dificultad yo creo que para asumir también todo este tipo de atención, ¿no? Pero bueno, de momento vamos sobreviviendo así, desarrollando iniciativas y pensando muy globalmente, yo creo, y además en muchos puntos muy diferentes, pero que afectan definitivamente a la salud, no solo
psicológica y afectiva, sino física, cardíaca, vascular, articular, ósea, de las pacientes muy a largo plazo. Y de nuevo remarco, bendito problema si este es el problema que tenemos, ¿no? Y ojalá tengamos este cada vez. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Lescure. Muchas gracias. Bueno, queremos recordarle al auditorio que pueden enviar sus preguntas por el chat a la doctora Ferro. El concepto de calidad de vida cobra importancia seguramente cuando consideramos que la enfermedad está superada, porque ciertamente el objetivo primero en la enfermedad es la supervivencia, pero después la calidad de vida adquiere un gran protagonismo. Háblenos de ello. Díganos qué aspectos se deben tener en cuenta y también nos gustaría comentar en este ámbito qué importancia tiene la información y la comunicación efectiva. Adelante, doña Társila Cerro. Muy bien. Perdón. Gracias. No pasa nada. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado y poder estar hoy aquí en este webinar. Yo creo que las intervenciones anteriores, tanto el doctor Borràs como el doctor Rodríguez, han introducido el tema de la calidad de vida. Estamos hablando de todos aquellos aspectos que rodean la vida y el desarrollo humano y que mediante el bienestar de todas esas dimensiones que han ido describiendo, como es en el ámbito físico, el ámbito psicológico y el ámbito social, es donde centramos lo más relevante relacionado con la calidad de vida. La calidad de vida cobra mucha importancia, de hecho la muestra es que hoy en día desde el punto de vista más profesional incluso disponemos de cuestionarios especializados para medir la calidad de vida de los pacientes y de la sociedad en general, de la población en general, y concretamente con relación al cáncer de mama, pues ya hace muchos años y muy especialmente desde el propio diagnóstico durante los tratamientos, la calidad de vida forma parte del elemento para la toma de decisiones. Por cierto, una calidad de vida decidida y, digamos, puntualizada por lo que expresa cada paciente, evidentemente. Y cuando entramos ya en la larga supervivencia, coincido con lo que ha dicho el doctor Rodríguez con relación a que, pues, bendito problema que estemos hablando hoy aquí de esto. Esto es consecuencia del éxito que se ha tenido a lo largo de los años, pero que la calidad de vida no solamente se ha de centrar en la situación aguda de la enfermedad, sino que continúa porque evidentemente es ahí además el periodo más largo de vida y donde tenemos que influir para poder lograr todo el potencial de salud que se puede tener en esa fase. A veces, muchas veces, en el propio sistema sanitario, es una reflexión que alguna vez hemos compartido en otros foros, somos capaces de hacer lo más difícil, lo más agudo, lo más complejo. En cambio, acompañar luego a obtener el máximo potencial de vida que se puede tener o de salud, ahí a veces pues, no se pone todo lo necesario para que eso sea así. Los aspectos que tendríamos que estar hablando cuando hablamos de calidad de vida, pues evidentemente estamos hablando desde la dimensión física, pues el control o el manejo o la evitación, según los casos, de según qué tipos de situaciones o problemas de salud, como estaban hablando antes, pues el tema de la osteoporosis, etcétera, ¿qué podemos hacer delante de eso? También los aspectos de la percepción de la salud psicológica, es decir, cómo, pues por ejemplo, antes describías muy bien cómo el miedo en personas que ya llevan años en seguimiento, esta situación pandémica les ha sentido todavía mayor fragilidad y, por tanto, un mayor sufrimiento emocional sobre su propia seguridad de salud. Por tanto, en ese momento ya están experimentando una debilidad, digamos, en la percepción de calidad de vida. Por tanto, todos los aspectos que tienen que ver con los aspectos psicológicos. Y también muy importante el aspecto social, desde muchos puntos de vista. Desde el propio rol que juega la persona dentro de su propia familia, las relaciones que establece con sus compañeros de trabajo, familias, amigos, etcétera. No es lo mismo cuando uno está dentro de una situación aguda a de repente, ¿no? Pues cómo socialmente uno sigue teniendo esas relaciones y cómo afecta a su aspecto emocional. Y muy especialmente los aspectos sociales puramente desde un punto de vista laboral. A veces los retornos al entorno laboral, que hoy día afortunadamente pues por los avances que hemos tenido, hay muchas personas que además quieren y pueden regresar a sus entornos de trabajo, pues en ocasiones estos no están preparados para poder hacer a lo mejor una introducción gradual y la persona, en lugar de estar experimentando superación y éxito por lo que acaba de vivir,
puede estar experimentando limitaciones constantes, lo cual le puede afectar también su salud emocional y, por tanto, estar afectando esa calidad de vida. Por tanto, hay dos orientaciones que yo diría que deberíamos de trabajar. Desde un punto de vista, qué es lo que podemos proveer desde los profesionales de la salud para obtener ese máximo de potencial de salud, pero también nos hacen falta políticas estructuradas sociales para que estas personas no estén en una situación más vulnerable que otro ciudadano en otras circunstancias en cuanto a niveles laborales. Ya lo trabajaremos un poco más a lo largo del webinar, pero estoy de acuerdo que una de las intervenciones es poder transmitir o hacer una educación para la salud para que la persona pueda tener un autocuidado y, como decía, pues lograr el máximo de esa calidad de vida posible. Precisamente la información que apuntaba es muy importante. A veces se transmiten conocimientos o se transmite pues, esa educación para la salud, pero no se transmite adecuadamente, por lo que sea, porque tenemos dificultades en cómo transmitimos esa información, porque a lo mejor no tenemos un entorno comunicativo que acompañe. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo en estos días. Las personas también consultan, evidentemente, cada uno puede consultar donde le parezca, pero a veces hay fuentes de información que no son muy adecuadas. El tema de la nutrición es una constante y, sobre todo, muy especialmente en las mujeres de cáncer de mama, y en ocasiones el no tener alguna adherencia a una buena alimentación equilibrada puede llegar a situaciones que incluso puede afectar la salud física, incluso aumentar o empeorar síntomas como pueden, o sea, situaciones como puede ser la osteoporosis, etcétera. Por tanto, un déficit o una información inadecuada, simplemente por un efecto informativo, puede llevar a no obtener toda la calidad de vida posible que se pudiera. Entonces, bueno, estos son varios temas que podemos ir tratando en adelante. Muy bien, pues mucho agradecimiento, doctora Ferro, por habernos dicho estas palabras. Y bueno, tenemos que ir dando respuesta a las preguntas que desde que empezamos este webinar nos han ido formulando. Si les parece bien, vamos a dar paso a la primera pregunta. Son tantas que tendremos que ser breves. Valoramos que muchas pacientes de cáncer de mama puedan considerarse supervivientes, pero olvidamos que desde el diagnóstico hasta la situación actual han recorrido un camino de dificultades vinculadas en muchos casos a su situación laboral. ¿No sería necesario vincular más a la dimensión sanitaria los problemas sociolaborales de esas pacientes? Esta pregunta nos la hace Antonia Gimón, la señora Gimón. Bueno, si quieren contesto yo, al menos intento contestarla, ¿no? Porque no es una pregunta fácil. Realmente uno de los grandes problemas del sistema sanitario es que tiene una relación muy débil con el sistema social, ¿no? También hay que decir que tenemos un sistema sanitario muchísimo más desarrollado que el sistema social, ¿no? Que además en muchos casos varía bastante entre municipios, esencialmente, ¿no? Y en muchos casos también el tipo de soporte que se puede ofrecer, pues, de alguna manera históricamente era para la familia. Quiero decir, esta transición la hemos hecho, digamos, sin una transición en los servicios sociales suficiente, ¿no? Yo sería un gran partidario de integrar más el sistema sanitario con el sistema social, pero claramente todos los intentos en los que se han hecho, pues hemos topado con diferencias de cultura, diferencias de prioridades y diferencias de recursos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que nos queda un gran camino que recorrer. Yo siempre digo que el gran problema del sistema sanitario en España son las transiciones, ¿no? Que muchas veces entre hospital y primaria, entre hospital y centro sociosanitario, etcétera, o entre hospital y servicio social y servicio de primaria, pues probablemente es donde hay aspectos a mejorar, ¿no? Y en relación con los servicios sociales, claramente, ¿no? Esto es un... Bueno, ahora se dice todo es un reto, una oportunidad, en fin, pero sí, ciertamente es uno de los temas que necesariamente tiene que ir, desde mi punto de vista, acompañado por una mayor inversión en servicios sociales que la que tenemos actualmente. Segurísimo. ¿Serían necesarias unidades especiales de atención de supervivientes de cáncer en la atención primaria? La envía María Martínez, la señora Martínez. El doctor Álvarez del Escure ha hecho una mención antes que a mí me parece muy oportuna y si lo quiere desarrollar, porque yo no creo que tenga que haber unidades especializadas ahí. No. Esto es un objeto de debate también, ¿no? De todos estos años, ¿no? Y hay pros y contras, pero yo sinceramente soy poco
como lo digo, o sea, cuantos menos médicos en tu vida, mejor. Y cuanto menos medicalización, en general, mejor. Si a los médicos lo mejor es no verlos mucho, ¿no? Pero una vez que ya que tienes que ir, yo no sé hasta qué punto realmente eso es mucho mejor y, por otro lado, estigmatiza más, ¿no? Porque en el fondo, la larga superviviente lo que tiene es que, lógicamente, como todos a lo que estamos llamados, ¿no? Cuando recuperamos el estado de salud, es a reincorporarnos a la normalidad, ¿no? Y esto de una unidad específica, como si esto fuera un problema específico, que decir, esto son una serie de problemas o de secuelas, efectivamente, que puede haber las mayores o menores, indudablemente en cada paciente esto es diferente, pero creo que entran dentro del ámbito natural de la atención médica a largo plazo, el seguimiento, pues por el sitio natural y el ámbito natural, que es la atención primaria. Y de alguna forma constituir ese tipo de unidades, ¿no? No deja de ser pues una especie de chiringuitismo, ¿no? Montar chiringuitos y, por otro lado, estigmatizar, ¿no? Es estigmatizar a la paciente que, Sí. no sé, yo soy poco amigo de ello, ¿no? Y muchas veces entraña muchas veces cuando uno afirma soy un superviviente de cáncer, pues al fin y al cabo estás afirmando también de alguna forma, de alguna manera, una enfermedad que a lo mejor ya no tienes, ¿no? Y, y hacer este tipo de unidades yo creo que subraya en demasía, ¿no? Y estigmatiza mucho a pacientes que son pacientes ya que han superado una enfermedad, que pueden tener problemas si los arrastran, que hay que tratarlos, que hay que atenderlos, por supuestísimo, pero creo que en el ámbito normal de la atención primaria, en el largo plazo, es lo natural y lo normal. Yo coincido, si me permites, yo también coincido con esta posición y, de hecho, muchas veces, la reticencia sobre eso es que uno puede interpretar que bajo el nombre de larga supervivencia, pues todo el mundo que entra así, pues todo el mundo tiene que pasar a atención primaria, etcétera. Entonces, como muy bien ha explicado, pues evidentemente aquellas situaciones que a lo mejor hayan mayores riesgos o lo que sea, pues ya a lo mejor puede todavía continuar bajo el hospital o de forma compartida con la atención primaria. Buena parte de las personas que se encuentran afortunadamente en esta situación de menor riesgo, hicimos hace unos años un pequeño estudio en el cual ya se evidenció que prácticamente más del 80% de las personas ya eran conocidos en su centro de salud por otras circunstancias no excesivamente graves, pero sí crónicas. La fortaleza que tiene la atención primaria es el manejo de las cronicidades y, sobre todo, la fortaleza que tienen sobre la promoción de la salud, que, bueno, son sus ámbitos naturales de acción. Cuando también hablamos de la primaria, no quiere decir renunciar a su seguimiento oncológico, es decir, igualmente se hará lo que se tenga que hacer con su seguimiento oncológico, pero además se integrará con otras condiciones de salud. Y es el lugar más normalizado para continuar la vida, evidentemente. Temas como la supervivencia o la calidad de vida de las pacientes tienen un alto coste económico. ¿Cómo podemos contribuir las asociaciones de pacientes a que la sociedad asuma que lograr beneficios sanitarios supone una inversión presupuestaria que se debe financiar con impuestos? Esta realmente es fácil y difícil de contestar al mismo tiempo. Quiero decir que yo creo que hay un hecho. Primero, la sociedad asume, o sea, está asumiendo, ¿no? Quiero decir, yo siempre digo, mire, más o menos, pero todas las facturas las pagamos, ¿no? Quiero decir, se puede discutir si se pagan a tiempo o no, pero se pagan, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto también es importante. Ciertamente, si comparamos España con otros países de nuestro entorno de desarrollo socioeconómico inmediato, pues gastamos poco en sanidad, ¿no? Y también, bueno, si analizas también el por qué se gasta poco, probablemente se gasta poco, entre otras cosas, porque los salarios no son comparables, ¿no? Más que en otros factores. Pero bueno, realmente a todos nos gustaría que nos subieran el sueldo, ¿eh? Yo creo que esto, en fin, habría cola, ¿no? Pero ciertamente el punto más importante de todo esto es que a mí sí que me parece que la sociedad reconoce la importancia de la sanidad y, en esta historia del COVID, todavía más, ¿no? Pero realmente en el momento de traducir este reconocimiento en dar más recursos económicos y asignar más recursos económicos, pues ahí probablemente no se produce lo que todos esperaríamos, ¿no? Porque los sanitarios y los investigadores están situados en el ranking más alto de profesiones valoradas, ¿no?, dentro de la sociedad. Y eso, pues a veces piensas, bueno, pues no se traduce en una inversión, ¿no? Y probablemente en esto tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque realmente dar una buena sanidad a todos cuesta dinero. Esto gratis no va.
Y este dinero tiene que venir a través de los impuestos y a través del esfuerzo de la sociedad, ¿no? Y eso, pues, realmente es un camino que no es fácil, porque esto de pagar cuesta, ¿eh? La señora Belaustegui, Yolanda Belaustegui, nos dice: ¿por qué el protocolo de seguimiento no es común entre los hospitales? En algunos solo hacen una mamografía anual, mientras que en otros realizan analíticas, mamografías, radiografías, ecografías, ambos del sector público. Bueno, y esto es un debate, bueno, crónico además entre los oncólogos o los médicos en general que nos dedicamos al seguimiento del cáncer de mama. Y yo creo que aquí es verdad que hay mucho maestrillo con su librillo, pero si nos atenemos a realmente lo que dicen las fuentes con mayor evidencia en cuanto al seguimiento, estrictamente hablando, en los seguimientos no hay que hacer muchas pruebas en ausencia de síntomas, ¿no? Realmente lo que está realmente evaluado y testado como eficaz y realmente que hay que hacer es el control mamográfico anual, así básicamente, ¿no? Estoy hablando en general, ¿no? Lo que pasa es que luego también cada paciente tiene una peculiaridad y también los seguimientos se pueden y se deben ajustar también en función del riesgo, de los riesgos y también, por supuesto, las secuelas. Yo creo que hay pacientes con mucha sintomatología. Yo, si analizo una consulta mía, yo soy en general bastante partidario de limitar el número de pruebas en ausencia de síntomas como concepto global, pero indudablemente en una consulta mía de un día cualquiera, pues habrá pacientes que se ajusten a esa necesidad, una serie de seguimientos, bueno, dicho así muy rápido, pues el trimestral, los primeros años, semestral después y luego anual, etcétera, con mamografía de por vida, pero y habrá pacientes que se ajusten a eso porque no tengan ningún tipo de incidencia ni ningún tipo de necesidad mayor que eso. En cambio, habrá pacientes que vemos muy frecuentemente, pues porque tienen secuelas o consecuencias de los tratamientos o diagnósticos incidentes de problemas articulares o musculares o cardiovasculares, por ejemplo, y que exigen también un seguimiento mucho más frecuente, ¿no? O sea que, como todo en la vida, creo que hay un seguimiento personalizado. Ahora, indudablemente, las guías generales de todas las sociedades establecen de una forma bastante clara un basal de seguimiento y, evidentemente, volviendo a lo de antes, hay que desmedicalizar la vida de la gente. Hacer más pruebas no significa que es mejor. Hacer más pruebas no significa que vas a vivir más. Hacer más pruebas no significa que incluso una detección de una recaída global vaya a cambiar evolutivamente el resultado. Una recaída local puede que sí. O sea que todo es muy matizable, pero sobre todo muy personalizable y ajustable a cada situación de cada paciente. Muy bien. Han pasado 26 años desde mi operación, ahora tengo 57. Y derivado de una caída me ha provocado un linfedema en el brazo. Ahora es leve. Está claro que por la edad de mi cuerpo responde peor para recuperarse. Los 57 años que dice la señora. Mi pregunta es, conforme pasen los años y debido a la quimio, la radio, la falta de ganglios en la axila, que partes del cuerpo, los huesos, las articulaciones ya no andan bien, ¿puede verse afectada en mayor medida que una persona que no ha sido tratada con quimio, radio? ¿Hay algún estudio o se puede conocer? Me preocupa la calidad de vida y por ello me cuido. A ver, el problema del linfedema, bueno, indudablemente hay una cuestión muy básica en el linfedema y es el problema del drenaje axilar, ¿no? Y sobre todo es un problema que tendemos a ver cada vez menos, ¿no? Sobre todo porque, por suerte, además, pues ahora en una gran mayoría de casos, de situaciones, gracias a la biopsia del ganglio centinela y a otros planteamientos, pues bueno, los vaciamientos tan radicales que se hacían antiguamente, incluso de niveles altos de axila, no se ven, ¿no? Cada vez vemos menos, por fortuna, ¿no? Pero creo que también, de nuevo, en el linfedema, igual que en el seguimiento, la atención y el soporte va sobre todo por la prevención. Y yo remarco de nuevo la prevención. O sea, hemos pasado no muchos años, y en algunos sitios lamentablemente todavía se dice mucho, ¿no? Cuando te operaban y te operaban o te tocaban algo la axila, aunque sea un centinela, no mueva el brazo, no se le ocurra mover el brazo pegado. ¿Cuántos hombros congelados y capsulitis con la paciente con el brazo pegado, pero literalmente como el cemento, ¿no? La movilización temprana, estudiada, programada, como un buen programa de educación de movilización, es fundamental.
Hoy en día, cuanto más tono muscular, más tensión muscular generas en el brazo, más drenas y menos probabilidad de linfedema, ¿no? Es una cuestión también de educación, de ejercicio, ¿no? Y de ejercicio programado y en educación, claro, ¿no? Por tanto, bueno, ¿que esto puede pasar tardíamente? Sí, hay también algún factor genético, indudablemente, pero claramente tiene una vinculación clarísima con el problema base, que es la falta de los ganglios de la axila, ¿no? Y las radioterapias muy radicales en ese sentido, ¿no? Es un problema que tenderá a desaparecer, pero sigue habiendo y lo habrá. Y de nuevo, educación, prevención, trabajo además del brazo, de la movilidad muscular y del tono muscular y de la flexibilidad, esencial. Eso es un aspecto muy importante que remarca estas cuestiones del seguimiento, ¿no? Muy bien. Una de las cosas importantes que ha dicho la persona que ha hecho este comentario es: yo me cuido mucho. Esta es la actitud y la conducta que ha de decir. Precisamente por eso hay que invertir mucho en la prevención, hay que llevar la vida lo más saludable posible, porque todo eso es una inversión para el futuro. Es evidente que el envejecimiento natural conlleva pues, todas las cuestiones que condicionan un envejecimiento fisiológico, a la cual, pues si además nos pasan cosas de salud, están superpuestas con esos riesgos. Por tanto, el mantener esa actitud de autocuidado es lo mejor que se puede hacer. Sí. Es la mejor. Bueno, pues dado el contexto, te tengo que decir que era mi caso particular. Yo intuí hace todos estos años que mover el brazo era lo mejor para mí. Y había empezado a bailar sevillanas y continué, nada más que me dieron el alta y yo ya estaba estupenda para venirme a mi casa. Yo continué porque me quedé en la tercera. Y digo, pero vamos a ver cómo no voy a aprender hasta la cuarta, después de que he empleado mi tiempo en esta terapia tan maravillosa para el brazo, que es bailar sevillanas. Así que sí es verdad que hay que decirle a las mujeres que la normalidad, lo que estabas haciendo dentro de un orden, pues es lo mejor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta que es sobre el cáncer de mama metastásico, porque de forma convencional entendemos que una paciente de cáncer de mama es superviviente cuando ha superado las fases más agudas de la enfermedad y se ha reincorporado a su trabajo habitual, aunque deba seguir los protocolos de seguimiento. Sin embargo, las pacientes de cáncer de mama metastásico, aunque sigan vivas y activas, no se suelen considerar supervivientes porque no han superado la enfermedad. ¿Es consciente nuestro sistema de salud de esta realidad? ¿Responde el sistema de salud a esa percepción de pacientes de cáncer de mama metastásico? ¿Responde el sistema de salud de las particularidades de los efectos adversos y secuelas de la enfermedad en estas pacientes? ¿No debiera revisar y actualizar el sistema de salud los recursos y servicios de apoyo de los que dispone y que no siempre responden a las necesidades de las pacientes de cáncer de mama metastásico? Bueno, a ver, yo creo que el cáncer de mama metastásico es una situación evidentemente diferente, pero que hay que tener muy en cuenta. En todo caso, son pacientes que, claro, tienen otro ritmo también de atención, de visita, de seguimiento, de tratamiento, absolutamente, infinitamente más frecuente, lógicamente, en las consultas, además en los servicios de oncología, básicamente, ¿no? Y son pacientes donde se intenta, lógicamente, dar respuesta a una situación muy diferente. A ver, no podemos ser ajenos a que el cáncer de mama metastásico, y esto es así tal cual, es una enfermedad mayoritariamente no curable. El que sí que es cierto que en los últimos años asistimos también a algunos casos, en algunas situaciones, a pacientes curadas. Es un porcentaje pequeño, pero existe. Y que yo creo que también entrarían dentro de esa definición de larga superviviente, porque hay pacientes realmente metastásicas curadas, ¿no? Especialmente en algunos subtipos, ¿no? Por desgracia en otros no, o es realmente excepcional, ¿no? Pero son pacientes que tienen unas necesidades muy diferentes, absolutamente diferentes, ¿no? Que necesitan otro tipo de soporte, con una mayor frecuentación y con problemas además muy concretos, ya no solo de secuelas y consecuencias de los tratamientos, que es importante, sino sobre todo también de la propia enfermedad. Claro, la propia enfermedad genera problemas y sintomatología muy concreta, ¿no? Creo que es un grupo aparte en ese sentido, con otras necesidades radicalmente, vamos a decir, diferentes, aunque compartan otras con las de las largas supervivientes, ¿no? Y bueno, dentro cada vez, progresivamente, creo que vamos identificando un grupito, y esperemos que cada vez sea mayor, de pacientes no curadas, pero sí con unas supervivencias de varios años, ¿no? Y que ya
en muchos casos pues pueden compartir problemáticas y situaciones con las largas supervivientes, ¿no? Pero en el global creo que es un problema diferente, pero que tiene una atención muy concreta. El sistema como tal, de forma específica, explícita, no tiene en general unidades explícitas, ¿no?, de tratamiento y manejo de cáncer de mama metastásico, pero sí funcionalmente. Básicamente, el cáncer de mama metastásico en nuestro ámbito, en nuestro país, lo tratan los oncólogos médicos, básicamente, en ámbito lógicamente multidisciplinar, pero lógicamente no en unidades específicas. Ha habido iniciativas recientes, ¿eh? De hecho, con FECMA hemos mantenido una durante todo este último año y medio, en el proyecto MAPACAM, para intentar establecer un poco cuál es la situación, el estatus de atención, las necesidades, los recursos disponibles y todos los que faltarían en muchos ámbitos para atender a las mujeres con cáncer de mama metastásico. Evidentemente hay mucho por hacer ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a mirar a la derecha de nuestra pantalla, que el auditorio nos está haciendo esta serie de preguntas para el doctor Álvaro Rodríguez Lescure. Dice, leí un artículo sobre un estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica que hablaba del tiempo que pasaba desde que el Ministerio de Sanidad aprobaba un fármaco hasta que los hospitales lo administraban, dependiendo de las autonomías. ¿Se ha cortado el tiempo en este tema o seguimos igual, doctor Rodríguez Lescure? Bueno, esto no tiene mucho que ver con las largas supervivientes, me Yo temo, ya, pero para que no diga el auditorio que no se le da la oportunidad. No, pero como mínimo, claro, merece una respuesta, por supuesto, pero no tiene mucho que ver con las Ya. largas supervivientes. A ver, en principio, esto es un mantra que reivindicamos desde SEO y otras sociedades científicas, ¿no? Bueno, yo creo que en algunos casos tiende a haber un proceso de igualamiento, pero desde luego no es así, el acceso todavía no sigue siendo igual y quizá el problema ahora mismo no esté tanto ahí, sino un poco antes, ¿no? En este momento actual lo que hay es un tapón de aprobación y financiación en el propio ministerio, ¿no? O sea, más central, ¿no? Pero una vez aprobados los fármacos, indudablemente sigue habiendo, bueno, una diversidad que no es muy buena en este sentido en términos de comunidad autónoma, no solo de comunidad autónoma, sino de departamentos. Dentro de algunas autonomías, pues también incluso es diferente el acceso dependiendo del hospital, ¿no? Pero creo que el problema ahora mismo no solo está ahí, que lo está, sino también en la financiación, es decir, en el papel que adopta el Ministerio y que sigue habiendo un retraso importante, muy importante en algunos fármacos, ¿no? Muy bien. Esto que no teniendo nada que ver con las supervivientes ahora mismo. María José Martín nos dice, educar a los pacientes en hábitos saludables, es fundamental, por supuestísimo. Por supuesto, las asociaciones de pacientes tenemos mucho que hacer en este, remar en el mismo sentido, quiero decir. Es fundamental para llevar mejor la enfermedad e incluso superarla, claro que sí. La información, lo que decíamos antes, la información es primordial. Bueno, Eduardo Toribio nos dice, gracias por este webinar, toda ayuda es bienvenida. María Luisa Villafranca dice, buenas tardes, gracias a los participantes de la organización, ¿qué propuestas plantean para incluir la parte socioeconómica en el seguimiento de las largas supervivientes de cáncer de mama? ¿Qué debemos de hacer? Y no estamos haciendo desde todos los sectores implicados en nuestra enfermedad. Hombre, yo creo que ahí lo que nos queda es buscar una mayor cooperación, ¿no?, entre los servicios sanitarios y los sistemas sociales, los servicios sociales, el tema del trabajo que antes se comentaba también, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que este es un esfuerzo que se ha de hacer, ¿no? Y como ya he dicho, es uno de los déficits. No creo que no sea porque no se haya dicho, pero que realmente probablemente ahí se debe invertir más, ¿no? Y si no se invierte más, pues siempre estaremos con esta desigualdad en el ritmo de progreso, ¿no?, entre los dos sistemas. Y inevitablemente, con el tema de las largas supervivientes, la necesidad de mejores servicios sociales de apoyo a las personas, sobre todo las personas que viven solas, las personas mayores, las personas que viven en escaleras sin ascensor, etcétera. Todas estas cosas que pasan, ¿no? Realmente, pues estas personas necesitan un tipo de apoyo especial, ¿no? Y apoyo, pues, para que puedan comer bien, para que puedan tener servicios normales, ¿no?,
dentro de la propia sociedad. Y yo creo que esto, pues hay municipios que lo tienen un poco más resuelto, otros municipios que lo tienen menos resuelto, ¿no? Y esa es una cosa que realmente debemos hacer. El tema del apoyo económico a este tipo de pacientes y todo esto, este es un tema que sinceramente a mí me queda más lejos, ¿no? Pero necesariamente, pues en algunos casos el tema de resolver estos aspectos, sobre todo cuando hay dependencia, pues todos sabemos que, en fin, que nos queda un camino, por decirlo así. Desde una perspectiva económica, por ejemplo, es mucho mayor coste, por ejemplo, el que una persona, precisamente por no tener todos estos elementos de apoyo, pueda tener mayor o menor calidad de vida y, por tanto, mayor, enfermedad, ¿no? De tenerse, por ejemplo, en el caso que estaba explicando, pues no tiene un ascensor, se reduce la movilidad, aumentan otros riesgos de la salud. Es decir, el coste de no tener todo ese tipo de recursos también genera ese coste añadido. ¿Qué es lo que pesa más? Entonces, yo creo que también de lo que se trata es hacer esa aproximación. Estoy muy de acuerdo, y creo que en la pregunta estaba implícito, en que las asociaciones de pacientes también, es decir, somos interlocutores no únicamente desde el sector salud y el sector social, sino también de forma muy activa, de forma ordenada, evidentemente, pues tiene que ser un miembro nato en una mesa de relación la participación ordenada y coordinada de las sociedades de pacientes. Manuela Camacho dice, para lograr una mejora en la calidad de vida de las supervivientes a largo plazo, ¿no sería necesario que los profesionales de enfermería, además de proporcionar unos cuidados de calidad, conozcan cuáles son las necesidades e inquietudes de esta población? Desde atención primaria se refiere. Desde atención primaria, sí. Cuando estamos hablando de atención primaria para todos los profesionales en general, no estamos hablando simplemente de una derivación de un informe de alta y que pasa a atención primaria. Es evidente que previamente, antes de instaurar un programa de seguimiento en primaria integrado con la rutina habitual de este nivel asistencial, pues es evidente que seguro que habremos construido pues un entorno de conocimiento compartido en el cual pues se conozcan cuáles son específicamente esas necesidades. Igual, para sacar un poco el foco de lo que obviamente es motivo de este webinar, si pensamos en otra patología crónica, como puede ser las insuficiencias cardíacas congestivas, etcétera, que antiguamente, hace muchos años, pues también estaban muy concentrados en el hospital, hoy en día forman parte de la naturalidad de llevarlos en la atención primaria. ¿Qué ha implicado en eso? Pues que hemos estado compartiendo conocimiento. Cuando nosotros estamos hablando de que buena parte de estos seguimientos el paciente puede hacerlo dentro del ámbito de atención primaria, no solamente es porque estamos diciendo que es el lugar donde lo puede tener, donde podemos generar este conocimiento de la parte oncológica, sino porque además se van a beneficiar del conocimiento que tienen a nivel de primaria para los problemas que tienen, que les son subsidiarios de su atención. Como digo, desde un punto de vista de cronicidad y de promoción de la salud. Ellos tienen esa fortaleza y de lo que se trata es pues, de incorporar también esta parte de conocimiento. Muy bien. Belén González dice, el tema de la sexualidad, una vez más, vuelve a salir. Es un tema que nos preocupa a las pacientes jóvenes que tenemos problemas de atrofia vaginal con disminución de la libido debido a los tratamientos. Hablan sobre ello, pero no debería tener el sistema de salud algún profesional que nos ayude en este aspecto. Nos sentimos olvidadas. Gracias. Bueno, yo creo que el tema de la sexualidad en mujeres jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? También, ¿no? Es un auténtico problemón. Y además, sobre todo, un problemón del que tradicionalmente o históricamente se ha hablado poco, ¿no? Y yo creo que por muchos motivos, ¿no? Yo creo que durante muchos años ha habido poca implicación o a lo mejor formación o preparación del profesional y también muchas veces pues por timidez, por vergüenza incluso, ¿no? En muchas consultas, ¿no? Yo sistemáticamente es un tema que saco, además, en la consulta. Además, venga a cuento, por lo menos, si me tienes que poner el trapo para suscitar un poco, o en algunas preguntas, ¿no? El problema, intentar desenterrarlo, ¿no? Y sacarlo, ¿no? Porque realmente el problema, no ya solo de la libido, de la propia menopausia brutal, cuando es muy precoz o inducida, que sobre todo las consecuencias en la vagina, la sequedad vaginal, la falta de lubricación, etcétera, el desastre a veces que supone la relación sexual condiciona la calidad de vida de la gente de una forma muy importante, ¿no? Es un tema que hay que sacarlo, en el que también insistimos mucho en la formación, ¿no? Y en la formación de los residentes y de los propios oncólogos, porque es que además
hay medidas que se pueden tomar y que pueden no ser a lo mejor la panacea, pero que indudablemente suponen una mejora muy importante en muchos casos, ¿no? Y además también muy personalizadas, ¿no? Y ha habido también temas tabú sobre incluso terapias intravaginales, ¿no? Incluso hasta terapias hormonales, ¿no? Que pueden estar aparentemente contraindicadas, pero que en algunos casos se pueden considerar, ¿no? Por lo tanto, es un tema absolutamente importante, condiciona mucho la calidad de vida y es muy importante hacer que los profesionales lo sacan, lo tengan en el repertorio de cuestiones, esta especie de lista, de checklist que hay que pelar con cada paciente que te pones delante y en la que hay que atender, ¿no? Porque a veces es un tema que sale espontáneamente, pero a veces no sale a veces con toda la facilidad del mundo, porque estamos hablando también de la esfera afectiva, íntima, y muchas veces la paciente a lo mejor no encuentra tampoco el momento adecuado para hablar de ello. Por lo tanto, hay que ser muy proactivos en eso, ¿no? Creo que es un tema realmente de los más relevantes en la mujer, indudablemente, con cáncer de mama, especialmente con hormonoterapia, pero también sin ella, ¿no? Tiene muchas facetas psicológicas y afectivas y las que hay que integrar además a muchos especialistas, psicólogos, ginecólogos y evidentemente los médicos que habitualmente estamos en la consulta, pues tenemos la obligación de estar preparados al día y tener una actividad más proactiva en ese sentido, ¿no? Muy bien. Maite Romero dice, ¿cuándo se considera que una persona está curada? ¿Cuándo pasamos a ser una larga superviviente? Es una buena pregunta, porque además en cáncer de mama, con sus peculiaridades también, pues difiere mucho del modelo clásico del cáncer en general, ¿no? Hay un mantra clásico también que es el de los 5 años, ¿no? Que también es posiblemente muy válido y muy aplicable para muchos cánceres, pero no para todos los cánceres de mama. En general, dicho de una forma muy sucinta, ¿no? También y muy resumida y muy general, hay ciertos tipos de cáncer de mama que llegados a los 5 años del seguimiento resulta realmente poco probable, extremadamente difícil, muy raro recaer más allá de 5 años. A lo mejor hablamos de cánceres de mama HER2 positivo puros, ¿no? Que no tienen dependencia hormonal, o cánceres de mama triple negativos, ¿no? Si no ha recaído en los primeros 5 años, estoy hablando de una forma muy general, por favor, posiblemente se puede considerar que esa paciente esté curada. En cambio, en cánceres de mama hormonodependientes y sobre todo los más benignos en ese sentido, entre comillas o de benignos, ¿no? Que son tumores muy poco proliferativos, que a lo mejor los podemos tratar simplemente con tratamiento hormonal, el periodo de seguimiento que uno tendría que considerar para tener en cuenta para considerar que una paciente está curada posiblemente es mucho más largo, porque es otro patrón biológico en el que hay recaídas, a lo mejor no en los primeros años precisamente, sino a lo mejor empieza a haber un primer pico al quinto, sexto, séptimo año, pero luego hay un porcentaje nada despreciable de recaídas que ocurren en los 5 años siguientes, es decir, hasta los 10, pero también sigue habiendo recaídas ultra tardías, ¿no? Y un porcentaje, de nuevo, nada despreciable que puede ocurrir incluso mucho más allá de los 10 años, ¿no? Tengo alguna paciente que ha recaído a los 27 años, ¿no? Entonces, son patrones diferentes, son distintos y no, digamos que no sirve de forma general esa afirmación de los 5 años. En todo caso, desde un punto de vista práctico para una paciente, porque esto es lo que pregunta la paciente. ¿Yo estoy curada, doctor? ¿Cuándo yo sé que estoy curada? Yo siempre digo lo mismo. A día de hoy, mientras nadie le demuestre o nadie te demuestre a ti que no lo estás, tú estás curada. Porque efectivamente el patrón de recaída es muy diverso y distinto en cada paciente, en cada caso de cáncer de mama. Hay ciertos datos pronósticos de predicción de recaída, pero indudablemente hay factores pronósticos que te pueden ubicar en un grupo de altísimo riesgo de recaída y bueno, y 10 años después, 15 años después nos seguimos saludando en la consulta, ¿no? Así cada año y todo bien y todo en orden y no ha pasado nada, ¿no? Por lo tanto, no hay un patrón temporal aplicable a todos los cánceres de mama, ¿no? Muy bien. Rosalina Segovia dice, ¿está indicada la mamografía de por vida en las largas supervivientes o podría sustituirse por una eco mamaria, simplemente? Si la intervención por cáncer de mama es a los 40 años, ¿no es excesiva la exposición a radiaciones en tanto tiempo que vivimos? Muy buena pregunta. En principio, mientras no se demuestre lo contrario, sí, la mamografía es el estándar, es decir, es la prueba
más eficaz en el seguimiento una vez que has tenido un cáncer de mama. No hablo de mujeres de riesgo familiar. Una vez que has tenido un cáncer de mama, la mamografía anual de por vida, sí, es verdad que a determinadas edades, ¿no? y de cierta veteranía, ya de mujeres octogenarias, evidentemente, que han tenido un cáncer de mama, no seguimos con esa política a lo mejor, ¿no? Pero a día de hoy sí. También hay que pensar una cuestión al respecto y tranquilizadora, y es que técnicamente las mamografías hoy en día suponen una irradiación claramente inferior a la que suponían las mamografías antiguamente, ¿no? Y sí que en riesgo-beneficio, la mamografía claramente anual es la indicación clara en el seguimiento de la mama conservada y de la otra mama. Complementada con otras pruebas a veces, y ya dependiendo, hay indicaciones de resonancia y de ecografía. La ecografía nunca sustituye a una mamografía, jamás. La ecografía es muy útil en cáncer de mama, muy útil y para distinguir lesiones sólidas y lo sólido de lo quístico para guiar biopsias, y en algunos casos sí puede haber lesiones que no ve la mamografía, y casi siempre es cuando complementa la mamografía, pero nunca sustituirla. Bueno, pues como estaban comprobando, hemos sido, bueno, de lo más disciplinadas. Llevamos una hora hablando, respondiendo, preguntando y bueno, hemos llegado al final de este webinar. No obstante, si el doctor Josep Borràs, como la doctora Tarsila Ferro, como el doctor Álvaro Rodríguez Lescure, les ha quedado algo por decir que le hubiera gustado decir y que ya no hemos podido preguntar, porque preguntas hemos tenido una barbaridad. Pero sí que nos gusta ser muy respetuosos con nuestros invitados y desde FEGMA, desde luego, le tenemos que decir que 1.000.000 de gracias. ¿Tienen ustedes algo que decir? ¿Algo? Nosotros estaríamos así una hora más, pero nos hemos ceñido al horario y hemos cumplido. Nuestra presidenta Toñi Gimón, que lo organiza, estará contenta y estará muy satisfecha de nosotros. Yo siempre digo que este tipo de reuniones se quedan cortas, ¿no? Sí. Porque estar aquí hablando 2 días seguidos y seguirían quedando preguntas sin responder, ¿no? En fin, yo creo que hay que quedarse un poco con el mensaje importante, de verdad. Yo creo que cada vez más hay que demandar, pero también las pacientes tienen que demandar esa atención y tienen que pincharnos, tienen que estimularnos, tienen que provocarnos realmente en las consultas y exponer sus problemas y su problemática y demandar esa atención, ¿no? Porque efectivamente, bueno, será cada vez mayor un problema, insisto, entre comillas, porque cada vez, por suerte, lo vemos más, ¿no? Y eso al fin y al cabo significa algo, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté todo bien hecho todavía, hay mucho que mejorar en ese sentido. Pero sois las propias pacientes, especialmente dentro de las asociaciones, las que tenéis que menear todo esto, movilizar, demandar, pedir. Sois un lobby, claro, sois un lobby de presión para el sistema que también saca las vergüenzas de los sistemas, ¿no? Y es necesario vuestro papel en ese sentido, reivindicando, haciendo una mayor atención, más global, más integral. Bueno, y tenemos cosas muy buenas, pero hay tanto por mejorar. No nos que todo es una basura, porque no lo es. Hemos mejorado muchas cosas en muchos años, pero hay tanto por hacer que, bueno, pues pongámonos el mono, bajemos a la trinchera y sigamos cavando, ¿no? Quiero decir, hay que seguir construyendo y en eso el asociacionismo, y especialmente creo en cáncer, pero particularmente en cáncer de mama, pues ha sido muy, muy, muy influyente, ¿no? Y tenéis mucho que seguir haciendo y mucha labor que seguir desarrollando, ¿no? Ese es mi mensaje. Ahí seguiremos. ¿No? Sí, señor. Pues ahí estaremos. Desde nuestra federación, desde luego, ilusión no nos falta, coraje tampoco, que es lo único que hay que tener en la vida, me parece a mí. Y bueno, pues darle muchísimas gracias otra vez a los tres y desde FEGMA, pues el agradecimiento que les conste infinito por dedicarnos esta hora a todas las pacientes, a 47 asociaciones de España, que estamos unidas por un denominador común que es el cáncer de mama, y es muy bonito, muy importante ayudarnos entre nosotras, pero es todavía más importante hacer esa presión que decía usted, doctor Rodríguez Lescure, presión porque es necesaria, y como es necesaria, ahí estaremos. Bueno, pues feliz año para los tres y lo dicho, hasta la próxima. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Ya nos iremos viendo. Adiós, Adiós, gracias. gracias. Adiós. Chao.